Imagina a un hombre cuyas decisiones marcaron la historia para siempre. ¿Qué harías si tuvieras en tus manos el poder de decidir el destino de alguien que podría cambiar el mundo? Poncio Pilatos fue ese hombre. Gobernador romano de Judea, navegó entre el poder imperial y las tensiones religiosas en Jerusalén. Pero una de sus decisiones resuena hasta hoy: el juicio de Jesucristo. ¿Era solo un burócrata siguiendo órdenes, o tuvo un papel más complejo en uno de los momentos más cruciales de la historia? Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás del nombre de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, fue una figura central en uno de los periodos más tensos de la región bajo el dominio de Roma. Durante su mandato, Pilatos enfrentó numerosos desafíos, desde mantener el control sobre una provincia llena de tensiones religiosas y políticas, hasta imponer las leyes y las políticas del emperador Tiberio. Su gobierno no estuvo exento de controversias. Pilatos introdujo símbolos romanos en Jerusalén, lo que provocó la furia de la población judía. Además, utilizó fondos del templo para construir un acueducto, lo que aumentó aún más las tensiones. Este tipo de decisiones lo posicionaron como una figura autoritaria pero impopular entre los judíos, quienes veían en él a un representante de la opresión romana. Sin embargo, lo que realmente marcó su legado fue su participación en el juicio de Jesús de Nazaret. Este evento histórico lo convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Pilatos se encontró en una encrucijada. Por un lado, debía mantener el orden y la lealtad hacia Roma, pero por otro, enfrentaba la presión del Consejo judío que exigía la crucifixión de Jesús. ¿Actuó Pilatos simplemente siguiendo las reglas del imperio, o su papel fue más decisivo de lo que se cuenta? La historia de Pilatos no terminó allí, ya que su gestión culminó en su destitución tras un incidente violento con los samaritanos. El misterio de su vida posterior en Roma aún persiste, dejando preguntas sin respuesta sobre el destino final de este enigmático gobernador. El gobierno de Poncio Pilatos en Judea, entre el 26 y el 36 después de Cristo, fue un periodo caracterizado por una tensión constante con la población judía local. Como gobernador romano, Pilatos impuso la autoridad de Roma en una región profundamente influenciada por creencias religiosas y costumbres que chocaban con las imposiciones romanas. Uno de sus actos más polémicos fue la introducción de estandartes romanos en Jerusalén, lo que los judíos consideraron una grave ofensa religiosa al traer símbolos paganos a su ciudad sagrada. Además, Pilatos exacerbó las tensiones al utilizar fondos del templo para financiar la construcción de un acueducto, lo que provocó protestas masivas. Estas acciones generaron una creciente resistencia de la población local, que veía en Pilatos a un opresor insensible a sus tradiciones. Pero el conflicto no se limitó a decisiones administrativas, su relación con la comunidad judía se complicó aún más cuando presidió el juicio de Jesús de Nazaret. La presión del Consejo judío para condenar a Jesús a la crucifixión colocó a Pilatos en una situación extremadamente difícil. Aunque parecía reacio a sentenciar a Jesús, terminó cediendo ante la presión para mantener el control y evitar disturbios en la región. Este juicio histórico marcó su legado para siempre, convirtiéndolo en una figura clave en uno de los eventos más significativos de la historia. Su mandato finalmente terminó tras un violento enfrentamiento con los samaritanos, que resultó en su destitución y eventual regreso a Roma, dejando tras de sí una estela de controversias y preguntas sin respuesta sobre su verdadero papel en estos momentos cruciales. Poncio Pilatos no era cualquier funcionario en Judea, tenía un poder tremendo que influenciaba todos los aspectos de la vida cotidiana en la región. Como gobernador romano, su autoridad no solo abarcaba la administración del territorio, sino también áreas clave como la recaudación de impuestos. Cada moneda que circulaba, cada transacción económica pasaba por el control de Pilatos. Además, él supervisaba la acuñación de monedas, lo que le daba un control directo sobre la economía local y, por lo tanto, sobre la estabilidad política de la región. Imagina el impacto de un hombre con tal poder en una provincia que ya de por sí era un polvorín de tensiones religiosas y políticas. Pero su autoridad iba más allá de lo económico. Pilatos también tenía el poder sobre la vida y la muerte. Como gobernador, podía dictar sentencias de pena capital, decidiendo el destino de quienes se oponían a Roma o eran considerados una amenaza.
Esto no solo le daba control sobre la justicia en Judea, sino también un poder absoluto sobre la población. Este control sobre la vida y la muerte sería precisamente lo que lo llevaría a estar en el centro de uno de los eventos más impactantes de la historia, el juicio y la crucifixión de Jesús. Poncio Pilatos, durante su gobierno en Judea, tomó decisiones que encendieron la ira del pueblo judío, decisiones que lo hicieron ver como un gobernador insensible a las tradiciones religiosas locales. Una de sus acciones más polémicas fue la introducción de estandartes romanos en Jerusalén, símbolos que representaban el poder imperial y que para los judíos eran un insulto a su fe, ya que veneraban solo a su Dios y consideraban estos emblemas como idolatría. Este acto de Pilatos no solo fue visto como una provocación, sino también como una señal de desprecio hacia las creencias religiosas que dominaban la vida en la ciudad. Imagina la tensión, una ciudad sagrada para el pueblo judío ahora adornada con símbolos del poder opresor romano. Pero Pilatos no se detuvo ahí. En otra medida igualmente controversial, decidió utilizar el tesoro del templo, un lugar sagrado y de inmensa importancia para los judíos, para financiar la construcción de un acueducto. Este acto fue visto como una ofensa directa, no solo porque se estaba utilizando el dinero destinado al culto, sino porque lo hacía sin el consentimiento del pueblo. Las protestas no se hicieron esperar, y la situación se tornó tan tensa que hubo enfrentamientos violentos. Estas decisiones no solo minaron la relación de Pilatos con los líderes religiosos de Judea, sino que también consolidaron su imagen como un gobernador despiadado que no tenía reparos en pisotear las creencias y costumbres de la región que gobernaba. Poncio Pilatos es recordado principalmente por su papel en uno de los eventos más trascendentales de la historia, el juicio de Jesús de Nazaret. Este momento crucial lo puso en el centro de la historia del cristianismo, y su nombre quedó marcado para siempre en los evangelios. Pilatos se encontraba en una posición difícil, atrapado entre la presión de las autoridades religiosas judías que exigían la crucifixión de Jesús y su propio sentido de justicia, ya que parecía no encontrar culpa suficiente en él. A pesar de sus dudas, cedió a la multitud y condenó a Jesús a la crucifixión, lavándose las manos en un gesto que pretendía desentenderse de la responsabilidad, pero que, irónicamente, lo convirtió en una figura clave en el relato cristiano. Este juicio no solo definió su legado, sino que también dejó una serie de preguntas sobre las verdaderas motivaciones de Pilatos. ¿Fue simplemente un gobernador que cedió a la presión para evitar disturbios, o hubo algo más detrás de su decisión? Lo que está claro es que su nombre quedó grabado en la historia, vinculado para siempre al destino de Jesús y al surgimiento del cristianismo. Su papel en este evento sigue siendo objeto de debate y fascinación, y aunque Pilatos pudo haber intentado evitar la responsabilidad, la historia lo colocó en el centro de uno de los episodios más estudiados y comentados de todos los tiempos. El final del mandato de Poncio Pilatos en Judea no fue menos dramático que su tiempo en el cargo. En el año 36 después de Cristo, Pilatos tomó una decisión que sellaría su destino. Ordenó un brutal ataque contra un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim en busca de reliquias sagradas. Este acto de violencia excesiva provocó una ola de protestas en la región, tanto entre los samaritanos como entre los judíos y otros grupos bajo su gobierno. La situación se salió de control y, finalmente, las quejas llegaron hasta Roma, donde su conducta fue puesta bajo escrutinio. La presión fue tal que Pilatos fue llamado de vuelta a Roma para rendir cuentas ante el emperador Tiberio. Aunque no se sabe con certeza qué sucedió después, este incidente marcó el final de su carrera como gobernador de Judea. Su destitución no solo reflejó su incapacidad para manejar la tensión en la región, sino que también lo dejó en una posición precaria ante el poder imperial. Así, el hombre que una vez tuvo el destino de muchos en sus manos, terminó cayendo en desgracia, dejando un legado de controversia y preguntas sin respuesta sobre su vida posterior. Después de su regreso a Roma, la historia de Poncio Pilato se vuelve un misterio envuelto en rumores y especulaciones. A pesar de haber sido un gobernador con un papel tan importante en Judea, sorprendentemente, casi no hay registros claros sobre lo que sucedió con él después de ser llamado de vuelta por el emperador Tiberio. Algunos dicen que cayó en desgracia y vivió sus últimos días en el anonimato, mientras que otros creen que fue juzgado por su mala gestión en Judea.
Sin embargo, lo que más intriga a los historiadores es la teoría de que, durante el reinado del emperador Calígula, Pilatos pudo haber cometido suicidio, agotado por la presión y la culpa de sus acciones. Aunque no hay pruebas concretas para confirmar su suicidio, esta posibilidad ha alimentado debates durante siglos. ¿Qué llevó a un hombre que una vez tuvo tanto poder a un final tan trágico y solitario? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es claro es que la figura de Pilato sigue siendo un enigma fascinante. Desde su participación en el juicio de Jesús hasta su misteriosa desaparición de los registros históricos, su vida y su legado han dejado una marca indeleble en la historia, llena de preguntas que aún hoy nos hacen reflexionar sobre su verdadero destino. A pesar del misterio que rodea la vida de Poncio Pilatos después de su mandato en Judea, algunas evidencias arqueológicas han arrojado luz sobre su gobierno. Entre los hallazgos más importantes se encuentran monedas acuñadas bajo su autoridad, lo que confirma su control sobre la economía local. Estas monedas, que llevan inscripciones romanas, son una prueba tangible del poder que ejerció en la región y de su intento de imponer la cultura romana en una provincia con profundas raíces judías. Aunque puedan parecer pequeños artefactos, estas monedas nos permiten ver de cerca la influencia de Pilatos en el día a día de Judea y cómo la presencia romana se hizo sentir hasta en los detalles más cotidianos. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió en 1961, cuando se desenterró la famosa piedra de Pilatos en Cesarea Marítima, una ciudad clave del Imperio Romano. Esta inscripción lleva el nombre de Pilatos y lo identifica como prefecto de Judea, confirmando su papel en la administración de la región. La piedra de Pilatos es una de las pocas piezas de evidencia directa sobre su existencia, y su hallazgo fue un golpe de suerte para los arqueólogos, ya que valida los relatos históricos sobre él. Estos descubrimientos nos recuerdan que, aunque muchas preguntas sobre Pilatos permanecen sin respuesta, la arqueología sigue desenterrando fragmentos que nos acercan a comprender mejor la figura de este enigmático gobernador.